Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Caña y hoy les voy a hablar un poco de el ciclo ranking ideal. ¿Ok? Bueno, para llegar a lo que es el problema, tengo que explicarles unas cosas antes. ¿Ok? Bueno, un ciclo ranking ideal, ¿qué es? Un ciclo ranking ideal está formado por estos aparatos. Un ciclo ranking ideal tiene una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. Es un ciclo en el que trabajamos con una sustancia pura, que es el agua. Y dentro de este ciclo vamos a respetar estas normas. Tenemos cuatro procesos. ¿Ok? Eh, Imaginemos que tenemos almacenada agua y esa agua la vamos a convertir en energía mecánica en la turbina. ¿Ok? Para mover esa turbina necesitamos que entre con fuerza para mover los álabes que mueven las turbinas. Las turbinas son máquinas gigantes, entonces necesitamos mucha presión para mover esas turbinas. Tenemos almacenada agua, ¿ok? Vamos a darle energía mecánica, le va a dar una presión y una temperatura dada, va a llegar a una caldera. En esa caldera va a pasar todo un proceso de transferencia de calor que va a hacer que entre la turbina con muchísima presión y en un estado de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, básicamente hay que seguir estas reglas. Tenemos una compresión isentrópica, es decir, que la entropía de 1 a 2 es lo mismo. En 2 a 3 eh, tenemos que saliendo de 2 tiene la entropía de 1, pero se adiciona calor a una presión constante en la caldera. Es decir, que en 2 tiene la presión de 3. ¿Ok? O la presión de 3 es igual a la presión de 2. De 3 a 4 se realiza otra expansión isentrópica en la turbina. Es decir, que de 3 a 4 no hay pérdida en la entropía. Y de 4 a 1 se rechaza el calor a una presión constante en el condensador, ¿ok? Entonces, la presión es igual en 4 que en uno, ¿ok? Entonces tenemos presión igual a presión de 4 igual a uno, ¿ok? Entropía de 1 igual a 2, presión de 2 igual a 3 y entropía de 3 igual a 4. Ok, ahora, ¿con qué estamos trabajando realmente? Estamos trabajando con agua y vapor, ¿ok? Agua en su estado de líquido y agua en su estado de vapor o gaseoso. Entonces, esta gráfica que ven aquí, esta curva, representa, representa el comportamiento del agua según estos parámetros, temperatura y entropía. ¿Ok? Entonces, entonces lo que representa esta curva es el estado de saturación de agua. ¿Ok? Si está sobre esta curva, no es ni líquido ni vapor. Se dice que está en estado de saturación. Si está debajo de la curva, su estado es líquido. Si está fuera de esta curva, es de saturación. Digo, perdón, es de vapor. ¿Ok? Entonces, para nuestro proceso, vamos a seguir. La curva, eh, o en esta gráfica, vamos a nosotros graficar nuestro ciclo, viendo las propiedades de cada problema. Entonces, aquí el libro nos trae, ya está determinado cómo trabaja este ciclo. Es un ciclo ranking ideal en donde calor y trabajo son los únicos que vamos a tomar en cuenta. Entonces, ni pérdidas externas, ni el calor mecánico de la turbina o de la bomba va a ser tomado en cuenta. Es simplemente la sustancia pura. La pura sustancia vamos a estar trabajando con su energía interna y con las características que eso nos da. ¿Ok? Vamos a trabajar con vapor y líquidos saturados. Entonces, este es el proceso que sigue.
de 1 a 2 la bomba. Después después de la bomba entra a las calderas y la caldera le aplica energía en forma de calor, hace que suba la temperatura, lo que aumenta la entropía. Y al final sale como un vapor sobrecalentado en 3, que es la turbina, donde se requiere la mayor cantidad de energía posible. Y después de 3, pues baja a 4 a un estado líquido en el condensador. ¿Ok? Entonces, el trabajo realizado va a ser lo que tengamos adentro de este cuadrito. Y las pérdidas de calor van a ser lo que esté bajo estas gráficas. ¿Ok? Bajo estos 2 puntos. Todo lo que va a estar aquí abajo sería las pérdidas de calor. ¿Ok? Este es el trabajo realizado, la bomba, la de entrada, la W de la turbina, etc. ¿Ok? Ahora, con esos conceptos básicos, vamos al problema. Un ciclo Rankine ideal simple que usa agua como fluido de trabajo para su condensador a 40 grados centígrados y su caldera a 300 grados. Calcula el trabajo que produce la turbina, el calor que se suministra en la caldera y la eficiencia térmica de este ciclo cuando el vapor entra a la turbina sin ningún sobrecalentamiento. ¿Ok? Este es cómo nos debe de quedar. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la entalpía. Vamos a trabajar siguiendo estas reglas que les mencioné junto con estas fórmulas que realmente ya viene en su libro. Solo tienen que poner mucha atención en cómo encontrar estas variables. ¿Ok? Por definición vamos a usar estas normas. Por definición vamos a tomar en cuenta que el trabajo y el calor va a ser H. ¿Qué es H? H es la entalpía. Ya nos vienen las tablas con las propiedades de la sustancia que estamos utilizando, que es el agua, en ya sea líquido saturado o agua saturada, que es lo mismo que vapor saturado, porque recordemos, esto es una gráfica de esto. Este está en presión contra todos estos. Esta es temperatura, entropía, que sería algo, pues así. Aquí está la temperatura de saturación de vapor de agua sobrecalentado y la entropía. El caso sería este. ¿Ok? También si les interesa saber un poquito más de esto, tienen aquí. Esto es cómo se comportan las sustancias puras. Siguen este tipo de gráficas. Aquí esta es la descripción de temperatura, volumen. Yo creo que pues el agua es sustancia pura. Entonces, este es lo que sigue. Este es presión, volumen. Presión, volumen también. Esta es la que estaba buscando. Ok, un fluido tiene 3 variables muy importantes, son la presión, el volumen y la temperatura. Y esta es una gráfica de cómo se comporta la sustancia que se contrae al congelarse y una que se expande al congelarse. Es básicamente esto, es esto. Entonces, solamente es gráficamente cómo se ve. Temperatura, entropía. Ahora vamos a trabajar mucho con la entalpía. ¿Ok? Vamos a tomar la entalpía como si fuera nuestro calor o nuestro trabajo aplicado a la sustancia. Eso lo va a determinar las variables de nuestro problema. Entonces tenemos aquí un ciclo Rankine ideal, simple, que usa agua como fluido de trabajo para con su condensador a 40 grados centígrados y su caldera a 300 grados centígrados. ¿Ok? Aquí tenemos esta tablita que pues para mí resultó ser más fácil a lo largo del curso. Es simplemente hacerlas todas gráficamente. Después de un rato te vas acostumbrando a lo que hay que hacer. Hay que tabular si es necesario, siguiendo las propiedades que te aparecen en el libro. Estas propiedades de aquí. Y debido a que pues no están todas las medidas exactas de todas las temperaturas y todas las presiones. Entonces, tenemos el problema que nos dice que tenemos agua en el condensador a 40 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, el agua está a una temperatura de saturación. ¿Ok? Por lo que vamos a tomar de aquí la temperatura de 40 grados centígrados. Estas son las propiedades de agua saturada. ¿Ok? Estas son las propiedades de cómo entra la bomba del agua. Entonces, tenemos que, siguiendo estas reglas, la compresión es isentrópica, por lo que estas dos iguales, las 4 van a ser iguales. ¿Ok? Ahora, tenemos otros, esto, esta temperatura, está un poquito más adelante, pero por lo pronto tenemos estas 4, estas dos, que son iguales. Ahora, ¿qué más te dice tu librito? Vamos a trabajar, hay que sacar todas las entalpías. El trabajo de la bomba es H2 menos H1. Ya no tienes H2. Ahora,
determinados procesos de este ciclo, la calidad del vapor es importante. Por ejemplo, al salir de la caldera y entrar a la turbina, la calidad de vapor es 1, porque solamente es vapor, es sobrecalentado, no existe líquido. Ahora, al salir de la turbina, deja de ser vapor completamente, es vapor y líquido ahora. Entonces, hay que sacar la calidad. ¿Ok? Ahora, ahora tenemos todas las propiedades de uno. Podemos sacar el trabajo de la bomba siguiendo, tenemos estas dos fórmulas y podemos sacar el trabajo de la bomba siguiendo esta fórmula de aquí. Ahora, ¿cómo sacamos la presión de nuestro proceso 2? Sabemos por regla, porque lo dice nuestra regla aquí, que de 2 a 3 la presión es constante, ¿ok? Entonces, nuestro problema nos dice que nuestra caldera está a 300 grados centígrados. Ahora recuerden, es la temperatura con la que sale el vapor y el vapor tiene una calidad de 1. Entonces, vamos a nuestra tablita de vapor sobrecalentado y encontramos que no hay para 300 grados centígrados. Entonces, hay que interpolar. Tienes que interpolar, tienes que buscar lo más cercano a 300. Este parámetro es el primero y este sería el segundo, ¿ok? Para 300 grados. Listo, sacar todas las propiedades: volumen, energía interna, entalpía y entropía. Ahora, para eso hay dos. Hay dos. Puedes usar eh, um, este programita de aquí. Perdón. Y aquí ya te van, o puedes ir directo y usar esta fórmula. Y como ya lo sé aquí, pues sacas las. Aquí vemos cómo saqué yo la presión y temperatura de vapor saturado cuando se tiene esta entropía. Porque miren, nuestra tablita, cuando interpolamos, sacamos los valores de el vapor con calidad 1 cuando está entrando a la turbina. Estos son los valores. ¿Ok? Pero es muy diferente aquí, porque aquí nos dice que del proceso 2 al 3 la presión es la misma, pero también nos dice que del 1 al 2 la entropía es la misma. Entonces, para esta presión y esta entropía tenemos una temperatura diferente. Recuerden que esta es una gráfica y es más o menos proporcional. Cada movimiento tiene relación con una variable y también esa variable va a cambiar. ¿Ok? Entonces, ya interpolando para esta presión, hay que interpolar varias veces. Aquí tenemos la presión. Bien, pues estos son los primeros datos de aquí. Son los valores: volumen, energía interna, entalpía y entropía, para una presión de 8 megapascales y 295 grados centígrados. Ahora lo que hay que hacer es, para una presión, para una temperatura de 300 grados, ¿cuál es nuestra presión? Son 8598.32 grados centígrados, ¿ok? Entonces, para una temperatura de 300 y una presión de 8598, tenemos que tener un volumen de gas dado, un volumen de fluido dado, una energía interna de gas y de fluido también, porque habría que sacar la calidad eh, con esto, y darnos cuenta de, aquí ya tenemos la entalpía, porque la entalpía de 1 es igual a la entalpía de 2. ¿No? Perdón, yo estoy mal. La entalpía de 2 es igual a W de bomba más la entalpía de 1. Entonces, para sacar la entalpía, es, para sacar la entalpía de 2, hay que sumarle esta entalpía a nuestro trabajo de la bomba, que es. Entonces, aquí nos da, nuestro librito nos da la primera fórmula que necesitamos, ¿ok? Que es el trabajo de la bomba, el proceso de 1 a 2. ¿Ok? Proceso de 1 a 2. El trabajo realizado de la bomba es igual al volumen por la presión 2 menos presión 1. Ya vimos que la presión 2 es igual a la presión 3. ¿Ok? La entalpía en 1 es la entalpía de fluido porque estamos tratando con líquido. Igual el volumen lo podemos tomar como el volumen de fluido, que nos da la tabla de propiedades de vapor saturado o agua saturada. Ahora pasamos del proceso 2 a 3. ¿Okay? La caldera no realiza ningún trabajo, simplemente es un proceso de transferencia de calor que se realiza mediante un hogar u hoguera, que es donde se realiza la combustión.
esa combustión destila energía calorífica que calienta tuberías y pues da lugar a calor de entrada. ¿Okay? El calor de entrada es igual a la energía de 3 menos la energía de 2. ¿Está? Entonces H2 menos H3, ya sacamos H2. Ahora, H3 ya dijimos que es vapor sobresaturado. Ya sacamos, interpolamos para sacar las variables. Acuérdense que interpolamos desde aquí. Vamos a interpolar aquí con esta herramienta. Hay que interpolar pues cada variable. Y como aquí tenemos que poner para P1, P1, P1. Y ponemos las variables que aparecen en el libro. Estas a la temperatura de saturación. Y así vamos sacando cada variable. Hay que aprender a interpolar, practicarlo. Y pues lo más conveniente es que pues realicen una calculadora aquí en Excel de interpolación y simplemente le metas datos y ya, el resultado. Ya con eso lo puedes pegar, copiar y pegar. Entonces sí, hay que hacer una calculadora de tipo. Pues quiero convertir el valor de X1 de 8 megapascales y 295.01. 8 megapascales, ese es 300. El valor 2 es 9 y 303.35. Veamos, vamos a 8. 0, 0, 0. Ahí, aquí es el error. Ahí está, 8.959. Entonces, con esta temperatura, esta primera variable, tu X, esta sería Y. ¿Okay? Entonces, es esto, ahora tienes B2, 2, 2. Y pues básicamente tienes que aprender a interpolar. Yo no lo voy a hacer porque hace falta tiempo. Entonces, bueno, ya respondimos la primera pregunta que es el trabajo de la bomba. El calor en la caldera lo sacamos y decimos, interpolamos y sacamos H3. Esta es un valor pues bastante parecido a uno de estos, que es 303. Esta es la entropía. Nosotros tenemos la entropía 2749.6. Casi, casi. Aquí podemos observar que este es 2758. Entonces, correcto. Ahora, en el proceso 4, le dijimos que de 3 a 4 tiene la misma entropía. Entonces aquí la entropía va a ser la misma. Y sabemos que de 4 a 1 no hay variación de temperatura. Rechazo de calor a presión constante en el condensador. O sea, no hay variación de presión. Y seguimos utilizando líquido saturado. Ya en el 4. En el 4 utilizamos líquido saturado y vapor saturado. Por lo que hay que encontrar la calidad de aire con esta entropía. Sabemos que tiene la misma entropía que 3. Ahora la fórmula de la calidad es esta. ¿Okay? X es igual a variable de gas menos V de fluido entre V de Fg. ¿Okay? Aquí decimos variable porque este no es una propiedad de este. ¿Okay? Si vemos el libro, tenemos que para 40 grados centígrados su propiedad de entropía de gas es de 8.25. ¿Okay? Es ahí donde se presenta la calidad. Porque la entropía realmente en este proceso es igual a la de la turbina, a la de la entrada de la turbina, ¿ok? Entonces, es aquí como se ve que están conectados, cada proceso está conectado con el otro, entonces viene trayendo una característica del último proceso por el que pasó, ¿ok? Básicamente, para cada proceso, la energía utilizada en cada proceso es la diferencia de entalpías, ¿ok? Para eso es esta tablita, para anotar las entalpías, todas las propiedades y sacar la diferencia entre esos procesos. Tenemos el trabajo de la bomba, es de 8.65 kilojoules sobre kilogramo. Hay que tener muy en cuenta las unidades que vienen igual en el libro. ¿Están? Y pues, básicamente podemos hacer, hacer el análisis de las unidades en tu libreta y pues te daría este mismo resultado. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta el trabajo de la caldera no existe, solo existe transferencia de calor, diferencias entre entalpías, nos dan 2573.42 kilojoules sobre kilogramo de calor en la caldera. ¿Ok? El
calor de la salida del condensador es igual a H4 menos H1. ¿Ok? Y el trabajo realizado por la turbina es la diferencia entre 3 y 4 en sus entropías. Ahora, ¿para qué te sirve todo esto? El punto de hacer un análisis de un ciclo Rankine, además de pues, sacar el trabajo realizado, realmente es la eficiencia que nosotros tenemos realizando ese ciclo. Porque, para que se den cuenta, esta es la fórmula de eficiencia. Trabajo neto realizado entre el calor de entrada. ¿Ok? O también tenemos esta fórmula, que es 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. ¿Ok? Energía aprovechada entre energía dada. Ese es nuestro objetivo. Y este sería nuestro resultado. Podemos solo utilizar el calor con los calores, las variables de calor de entrada. También podemos utilizar esta fórmula. Pueden utilizarla si quieren y les va a dar lo mismo. Y básicamente ese sería nuestro problema. Nos pidieron tres cosas. Calcule el trabajo que produce la turbina. Nos dio 974.51 kilojoules sobre kilogramo. Ese es el trabajo realizado por la turbina. El calor que se suministra a la caldera, que es de 2573.4208. Y la eficiencia térmica que tiene este ciclo cuando el vapor entra a la turbina sin ningún sobrecalentamiento, que sería esto. La eficiencia pues no tiene, perdón, se me fue la palabra, variable, es simplemente eficiencia, no tiene nombre, más bien. Es un porcentaje de lo que se utiliza. ¿Okay? Y esta sería cómo se vería nuestro proceso. De 1 a 2, aquí para sacar esta temperatura hay que interpolar esto, sacar la calidad para poder sacar la temperatura. Lo voy a hacer por falta de tiempo, pero si es como quedaría tu problema. También igual por falta de tiempo, pues hace un poquito más de ordenar todo esto, pero es muy fácil, créanme, cuando pues saben lo que están haciendo en el sentido de que solo necesitas tener en cuenta las variables. Y pues que es cada cosa, ya vimos que utilizamos básicamente 3, 4 variables, la entalpía, las presiones, el volumen y la entropía, además de la temperatura. Entonces, eso sería todo de mi parte y espero la pasen bien y hayan entendido un poquito de lo que es esta materia. Ok, creo que no se vio, entonces voy a repetir. Así es como quedaría nuestro diagrama. ¿Sí? Y esta es la parte de eficiencia que pues nos dice que la eficiencia térmica es el trabajo neto entre el calor de entrada, ¿ok? O tenemos esta otra fórmula que es 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. Tenemos nuestras variables, calor de salida, calor de entrada, que son de la caldera. Y pues básicamente nuestra eficiencia es esta. ¿Cómo sabemos que está bien? Bueno, pues porque existe el solucionario, que también les va a servir mucho, que confirma nuestros resultados. Este de aquí. Entonces, seré todo de mi parte y mucha suerte.